Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada sobre manejo del síndrome del estrés de la Cátedra Libre Estrés y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Sean todos ustedes muy bienvenidos. No quisiera comenzar sin antes agradecer profundamente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, a sus autoridades, a los graduados de esta casa de estudios, al centro de estudiantes y al personal no docente, que son en definitiva quienes hacen posible esta jornada que estamos a punto de empezar. Espero que sea de utilidad de todos los presentes, y nuestro objetivo va a ser un reconto de lo que significa el estrés. Quizás algunas cosas sean tradicionales, pero sí quiero puntualizar que en realidad el síndrome del estrés, que todos lo hemos estudiado ya desde fisiología en la Facultad de Medicina, hoy tenemos que ampliarlo con algunos conceptos psicobiológicos de interés, tal cual son que el estrés tiene un sinónimo, a mi entender, que es la palabra sufrimiento. Es decir, si usted me pregunta si usted tiene estrés, yo le tengo que preguntar si usted sufre. Si sufre, eso es estrés. Lo vamos a ir viendo de a poco. Una cosa que debo aclarar es que esta es una charla que depende del área de extensión universitaria y es, por supuesto, como corresponde, de acceso libre y gratuito en esta facultad, y es para público en general. Con lo cual va a ser de terminología muy entendible. Ese es nuestro objetivo. Me toca a mí dar la introducción de qué es lo que se trata el síndrome del estrés, pero con la sola intención de homologar terminología, es decir, para que todos hablemos el mismo idioma, porque si en este momento uno dijese, bueno, saquen una hoja y pongan qué es el estrés, quizás tendríamos tantas definiciones como personas. Pero lo que vamos a hacer es homologar terminología. Pero ya arranquemos con lo que dije. Estrés es no pasarla bien, es sufrir. Después hablar de psicobiología tal vez sea otra cosa que corresponderá a algunas de los otros encuentros que vamos a formular más adelante, algunos de ellos de psicobiología del estrés dirigidos para nivel de grado, de posgrado, estudiantes universitarios. Entonces vamos sin más trámite al comienzo. Vamos entonces a definir de qué se trata el estrés, y lo vamos a hacer desde un punto de vista, en principio, tradicional. Y para eso vamos a hacer lo siguiente, y vamos a imaginarnos por un momento que somos este australopiteco, este mono, millones de años atrás. El australopiteco más antiguo es Lucy, que fue descubierto en la localidad etíope de Hadar, en África, en Etiopía, y que quien lo descubrió en ese momento simplemente estaba escuchando en el campamento Lucy en el cielo con diamantes de los Beatles, bueno, y ahí quedó Lucy. Pero lo cierto es que Lucy, los huesos de Lucy, la osamenta, existen. Vamos a viajar en el tiempo y suponer que somos Lucy y que estábamos comiendo tranquilamente algunas semillas, y de golpe aparece un tigre dientes de sable con una finalidad muy clara. ¿Qué finalidad? Gastronómica. Está claro. La pregunta es, ¿qué sintió Lucy? Piénsenlo un instante. ¿Qué sintió Lucy? Miedo. La emoción ancestral más antigua que conocemos. Miedo. Cuando siente miedo, empiezan a suceder una cantidad de reacciones biológicas que son consecuencia del miedo, y en la cual Lucy se preparaba para huir o luchar. Es decir, dos condiciones básicas, para decirlo simple. Es decir, luchar contra el tigre, si es que no podía escapar, o huir. Obviamente, por una diferencia de tamaño, condiciones, le conviene huir. ¿Qué vamos a hacer de cuenta qué es lo que hizo? Se trepa al árbol, el tigre esta vuelta se queda con hambre, y ahí continúa la historia. Pero ¿qué le pasó a Lucy si reaccionó con una reacción de miedo, de lucha o huida?
para luchar o huir, yo le pregunto a usted, ¿su frecuencia cardíaca aumentó o bajó? Y usted ahora dice, no, aumentó. ¿Para qué aumentó? Para darle más sangre ¿a qué? A los músculos. ¿Para qué? Para luchar o para huir. ¿Qué pasó? Fíjese que es fácil lo que estamos hablando. Incluso le va a dar la impresión a usted, quizás no sea el mejor comienzo, pero le voy a decir que no voy a decir nada nuevo. Las cosas que vamos a decir usted las conoce, lo que vamos a hacer es ordenarlas. La ventaja de conocerlo de antemano es que las podemos manejar con soltura para el futuro, porque manejar el estrés tiene mucho que ver con el aprendizaje. Le adelanto una frase de Siddhartha Gautama, el Buda. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Y ya dijimos al comienzo que estrés es igual o sinónimo de sufrimiento. Y la vida se trata de pasarla lo mejor posible. Por eso tiene mucho que ver con la filosofía. Lo vamos a ver. ¿Qué habrá pasado con la presión arterial? Lo mismo que antes. Subió. ¿Para qué? Para darle más sangre a los músculos. ¿Para qué? Para luchar o para huir. ¿Qué habrá pasado con la frecuencia respiratoria? Piensen un minuto. ¿Qué va a decir? Respira más rápido. ¿Para qué? Para darle más oxígeno a los músculos. ¿Para qué? Para luchar o para huir. ¿Qué habrá pasado, por ejemplo, con el azúcar en la sangre, que es combustible? ¿Subió o bajó si es combustible para los músculos? Obviamente subió, porque necesita combustible. ¿Habrá pasado con algo más? Por ejemplo, las grasas en la sangre, triglicéridos, el colesterol, que son grasas, los lípidos, que también son combustible en última instancia. ¿Suben o bajan? Suben porque necesitamos combustible. Fíjese las cosas que van pasando. La actividad bioeléctrica, es decir, si uno ve un electroencefalograma de una persona en condición de amenaza y condición de miedo y de lucha-huida, el electroencefalograma habrá ido más despacio o más rápido. Obviamente más rápido. ¿Para qué? Para tener una condición mental propia de defensa o de huida, para estar en las mejores condiciones posibles. ¿Qué habrá pasado con la tensión muscular? ¿Se habrá relajado o esa tensión aumentó? Obviamente que esa tensión aumenta en cualquier condición de lucha o huida. ¿Qué habrá pasado con lo negro de los ojos? La pupila se agranda, se llama midriasis, como la de la cámara de fotos, de una cámara de filmación. ¿Para qué? Para ver más, para ver incluso a la noche. ¿Por qué? Porque se está preparando para luchar o para huir. Fíjese todas las cosas que sucedieron. Pero también habíamos dicho que el tigre se quedó con hambre porque Lucy se subió al árbol y el tigre se fue. Todo esto que pasó Lucy, cuando se va el tigre, se baja y sigue comiendo. Y todas las reacciones que usted coincidió seguramente conmigo, que se produjeron en su cuerpo y en su mente, comenzando por el miedo, vuelven a la normalidad. Entonces vuelve a la normalidad. Y yo le pregunto ahora, ¿qué le pasó a Lucy? ¿Qué sufrió? Lo que sufrió es un fenómeno de estrés agudo. Cuando ve al tigre, usted ya coincidió conmigo, tiene miedo y todas las reacciones de lucha-huida. Entonces se va el tigre, baja, se le va la taquicardia, el corazón empieza a andar de vuelta normal, la presión baja, el azúcar en sangre baja, el colesterol baja, la tensión muscular baja, la actividad eléctrica del cerebro vuelve a un estado de relajación, vuelve a como estaba antes. Bueno, nos pusimos de acuerdo y ya hemos definido entre todos de qué se trata el fenómeno de estrés agudo. Vamos a saltar ahora 4 millones de años y vamos a suponer que este hombre está frente al obelisco en la ciudad de Buenos Aires, está en una oficina, está fumando, se lo ve tranquilo, obviamente no hay un tigre dientes de sable de 400 kilos acá, pero la pregunta es, hoy, en una oficina, en un trabajo, en la ciudad o en cualquier lado, ¿no está lleno de tigres? Y usted ahora me está diciendo sí. Y es más, debe estar pensando en alguien o en algo. Para el resto de nuestra charla,
tigre, estresor y amenaza es lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que hace que tengamos una reacción de estrés agudo. Recuerde lo que le pasó a Lucy. Lo que sucede es que en la evolución biológica de nuestra especie, Lucy habita dentro nuestro. De usted que está ahí en casa, o en la oficina, o en el aula, o los que estamos acá, o el camerama, todos, yo, tenemos a Lucy adentro y tenemos una reacción ancestral igual que la que tenía Lucy. Pero acá el tigre no es tan claro, ni tan grande, ni tan poderoso. Pero lo que sucede es que sí existen estresores, algunos laborales, otros sociales, otros existenciales. Existen estresores, reales o imaginarios, pero existen tigres. ¿Y sabe qué? A este hombre, a usted, a mí, también nos pasa lo mismo, lo que le pasó a Lucy, los mismos cambios, pero en menor intensidad. Va a aumentar un poquito la frecuencia cardíaca. Es probable que aumente un poquito el azúcar en la sangre, la glucosa. Es probable que aumenten un poco las grasas en la sangre. También un poquito la presión arterial, que se condicione diabetes, que se condicione aterosclerosis, que tenga tensión muscular y por eso le duele a la cabeza porque hay tensión en los músculos del cuello. Es decir, le pasa y nos pasa lo mismo que a Lucy, pero en menor intensidad, mucho menos que antes. ¿Cuál es la diferencia? Lucy, lo que vimos antes, era estrés agudo. Esto es estrés crónico. Y en la medida que la vivenciemos mal, se llama sufrimiento. Entonces ya hemos definido qué es el estrés agudo, qué es el estrés crónico y qué es el sufrimiento. Esta charla podría ser una charla de sufrimiento. Seguimos para adelante para avanzar sobre esto. El estrés tiene mala prensa, y yo lo entiendo y usted también, pero hay que comprender que el estrés es un proceso normal. Mire, si yo le pregunto a usted si el azúcar en sangre es normal, y la respuesta es sí, el azúcar en sangre es normal. Pero ojo, si hay mucho azúcar, es diabetes. ¿Es así? ¿La presión arterial es normal? Sí, hasta un punto, pero por encima de un punto es hipertensión arterial. ¿El colesterol es normal? Sí, pero por encima de un punto es anormal. El estrés es lo mismo. Hasta un punto es normal. Es decir, uno tiene que tener, un estudiante de medicina tiene que tener un estrés determinado, sano y bueno para dar un examen o estudiar adecuadamente. Pasado un punto, se llama distrés, por eso el término acá escrito es distrés o estrés anormal. ¿Qué quiere decir? Que cuando las tensiones y la presión resultan demasiado altas y o continuas, acá ya hay una cosa interesante, ¿eh? Cuando la presión es o muy alta, un evento, un tigre, o continuo, y nuestra capacidad de resistencia es relativamente baja, ve que ya hay una relación entre lo que me pasa y mi capacidad de resistencia, se produce un desajuste denominado distrés. Cuando digo distrés, estoy diciendo estrés malo, estrés negativo, donde el organismo claudica en su capacidad de adaptación. Esta palabra no la olvidemos nunca, vale oro. Vale oro. La palabra adaptación vale oro, ahora vuelvo. Generando así alteraciones y trastornos progresivos a nivel físico, psicológico y social. Claro, en el resto de nuestra charla ya no vamos a usar la palabra distrés. Cuando hablemos de estrés lo vamos a estar haciendo en su sentido negativo. Estrés y distrés para nosotros va a ser lo mismo, pero no me quiero alejar de lo que les adelanté. Cuando alguien se adapta a una circunstancia de vida, mire, la frontera final, y lo vamos a ver en algunas cosas, aparte no va a ser la única jornada que vamos a tener, pero el secretito, y se lo adelanto, para sufrir menos, no sufrir o sufrir lo menos posible, se llama adaptación. Es más, quien describe el síndrome del estrés, un austrohúngaro llamado Hans Selye, en 1936, no lo llama estrés, lo llama síndrome general de adaptación. Mire usted, síndrome general de adaptación. Después le dio el nombre de estrés. Un árbol resiste, pero un fuerte viento lo rompe. La caña de bambú
ejemplo oriental, se dobla con el viento, resiste todo el viento, se va el viento y vuelve a su condición anterior. ¿Cómo se llama eso? Adaptación. Es un ejemplo como para no dejar pasar esta palabra que vale mucho y veremos más adelante, incluso en otras jornadas, que se llama adaptación. Sigamos adelante. En definitiva, y si usted me apura un poco y me dice entonces ¿cómo es esto? Mire, hay un estrés malo y un estrés bueno. El estrés bueno es el estrés normal. Me gusta decir que el estrés es normal cuando es de la misma tensión de una cuerda de guitarra que está afinada. Si una cuerda de guitarra está floja, no está afinada. Y si está muy tensa, también está desafinada. El estrés normal o bueno es cuando la cuerda tiene una tensión normal. Y el malo es cuando es mayor de lo normal. Si llevo lo que dijimos hasta acá a dos platillos de la balanza, voy a decir que, por un lado, en el platillo de esta balanza personal de cada uno de nosotros, están las demandas psicológicas y sociales. Psicológicas y sociales. ¿Por qué pongo psicológico y social? Porque lo social es tal vez lo externo. Todo lo que usted crea, pero la verdad es que la mayoría de las veces el estrés tiene mucho que ver con lo que uno vive adentro, con nuestros propios entendimientos o cogniciones. Y por el otro lado, tengo mi capacidad de respuesta o resistencia. Cuando las demandas psicológicas o sociales superan mi capacidad de resistencia, el fiel de la balanza se inclina hacia el estrés malo. Sigamos adelante. Y acá hay un punto que me interesa destacar. Ya hemos definido, mire, ¿qué es el estrés agudo? ¿Se acuerda de Lucy? ¿Qué es el estrés crónico? Que es lo que vivimos nosotros. ¿Qué estrés es sinónimo de sufrimiento? Esto también es importante saberlo. Y que tiene que ver con la capacidad de adaptación y que resulta ser una relación entre las cargas mentales o físicas a las cuales estoy sometido y mi capacidad de manejo de esas cargas. Pero esto comienza con algo fundamental. Mire, lo que vamos a tratar de transmitir con el equipo del Hospital de San Isidro, del equipo del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro, que después les voy a mostrar algunas fotos, es que esta historia del estrés, y si quiere del sufrimiento, ¿con qué comienza? Con mi percepción. Le comento algo. La realidad no existe. ¿Cómo que la realidad no existe? Bueno, en el sentido siguiente. La realidad no existe, sino que son los hechos observados desde mis propios procesos psíquicos. Por eso lo que es estresante para Juan puede no serlo para Pedro o para María. El mismo hecho. Esto no es una charla académica en sí misma, es algo que está tratando de transmitir que yo puedo cambiar mi percepción de los hechos, con lo cual cambia mi realidad y mi nivel de estrés y, si usted quiere, mi nivel de sufrimiento. Y lo primero que dije es la palabra percibir. Percibir no es ver los hechos, sino interpretarlos mental y emocionalmente. Es decir, con el cerebro racional y con el cerebro emocional. Por eso esta frase, la anotaría, no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Se da cuenta que estamos desvinculando la realidad de lo que yo creo que sucede. Esto no es una definición académica nada más, es también una diferencia operativa. Si yo cambio mi percepción, el tigre puede desaparecer o ser más chico de lo que uno cree. ¿Se acuerdan que tigre, amenaza o estresor a nuestros efectos es lo mismo? Y acá hay una metáfora que usamos en el Servicio de Medicina del Estrés del hospital, que es la de la llamada cadena del estrés. ¿Qué es la cadena del estrés? Es una metáfora, pero se cumple. Y es una metáfora que comienza, como toda cadena, con un eslabón. ¿Cuál es el eslabón? El primer eslabón son las percepciones. ¿Se acuerda que le dije? No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Segundo eslabón, conductas y hábitos. Tercer eslabón, síntomas físicos y psicológicos.
Y cuarto eslabón, enfermedad. Y me explico ahora. Recuerden, no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Yo percibo una realidad que me resulta estresante, que me resulta, recuerde el tigre, amenazante, que me resulta amenazante a mis intereses vitales. Si yo no logro manejar ese nivel de tensión estresante desde el comienzo, lo ideal sería que así fuese o fuera, voy a ingresar en el segundo eslabón. Y el segundo eslabón es el de conductas y hábitos. ¿Qué es el eslabón de conductas y hábitos? Mire, cuando uno percibe un tigre o una amenaza, es decir, un estresor, un tigre, una amenaza o un estresor, uno se pone nervioso. Y si no controla ese nivel de tensión, va a tener conductas propias de este segundo eslabón, que son conductas que cada uno tiene las suyas. El que se come las uñas se va a comer más las uñas, el que es de tomar a lo mejor va a tomar más alcohol, el que fuma va a fumar más, el que come va a abrir más veces la heladera, el que tiene mal carácter va a tener peor carácter todavía. Es decir, se enfatizan conductas que usted tiene las suyas, yo tengo las mías, cada uno tiene las suyas. Hay que identificarlas. ¿En qué momento empiezo a tener conductas y hábitos porque me empiezo a estresar? ¿Y de qué me sirve saber esto? De todo lo que sirve en medicina, prevención. Si yo descubro, supongamos, que cuando me pongo tenso empiezo a comer más, y a lo mejor todavía no me di cuenta que estoy tenso y estoy comiendo más y tengo atracones, y ahí yo tengo que saber que puede ser un cambio de conducta de esta cadena del estrés. Si yo no logro a esta altura, a través de un mecanismo de conciencia, regular este nivel de estrés, voy a caer inexorablemente al cuarto eslabón. ¿Cuál es el cuarto eslabón? El de los síntomas físicos y psicológicos. Y entonces ahí va a aparecer el que usted quiera. Si yo le pregunto cuáles son los síntomas de estrés, se lo adelanto, cualquiera. Lo que sucede es que usted, en general, tiene siempre el o los mismos síntomas. Rara vez más de 3. Pero hay personas que tienen... Si estuviésemos en un aula grande ahora, en la Facultad de Medicina, como estamos ahora acá, y yo dijese, levante la mano y digan síntomas de estrés, alguno diría dolor de cabeza, tensión muscular, mareos, náuseas, vómitos, caída de cabello, acidez gástrica, palpitaciones, cualquiera puede ser. Nerviosismo, disminución de la capacidad de atención, alteraciones de la memoria, disminución de la capacidad laboral, cualquiera puede ser, pero en usted, en general, siempre es él o los mismos 2 o 3 síntomas. Hay que reconocerlos en un camino de autoconocimiento para saber que uno llega al eslabón 3. Supongamos que acá hubiera sido acidez gástrica, por decir, o supongamos que acá hubiera sido taquicardia, por un decir, pero podríamos decir cualquiera. Si yo no controlo el estrés, no manejo herramientas para salir del sufrimiento, recuerde, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Estamos dando fundamentos sencillos de cómo manejar el estrés. Lo que llegó en el eslabón 3, si yo no lo manejo adecuadamente, se va a convertir en enfermedad. Lo que acá era acidez gástrica, es posible que acá sea una gastritis erosiva o una úlcera gastroduodenal. Y lo que acá era un dolor de pecho por un problema coronario, acá puede ser un infarto de miocardio. O lo que era acá palpitaciones, acá puede ser una taquicardia. Esto es lo que quiero transmitir. Hay una cadena y uno debe tener la sensibilidad para escuchar los mensajes del cuerpo y saber cuándo está sufriendo, cuándo la está pasando mal. Porque sabe que, del mismo modo que una persona, mire, el que no duerme bien, o antes o después se enferma, porque es esencial dormir. Bueno, el que tiene estrés, que en sí mismo ya está mal, tarde o temprano se enferma de una enfermedad concreta. Pero, aunque usted no haya llegado a la enfermedad, no haya recorrido todo esto, recuerde que la persona estresada no vive bien, porque tiene sufrimiento.
De eso se trata lo que queremos transmitir. Todos tenemos la misma disposición. Bueno, acá hay simplemente síntomas, ¿no? Cambios de conducta. Bueno, ¿cuál puede ser un cambio de conducta por estrés? Hábitos nerviosos, podría ser. Cambios de carácter, disminución de la eficiencia laboral, lo que le comenté antes. Físicos, cefalea, dolor de cuello, dolores de columna, acidez gástrica, palpitaciones, alteraciones menstruales, lo que quiera. Psicológicos, ansiedad, preocupación, inseguridad, miedos, culpa, vergüenza, trastornos del orgullo. Enfermedad, la que quiera. Eso depende la predisposición biológica que uno tenga. La genética no es condena, uno tiene una predisposición a una enfermedad, pero el ambiente, lo que se llama el ambioma, los factores que se llaman epigenéticos, son los que pueden desarrollar la enfermedad. Seguimos adelante. Y yo le hago una pregunta antes de ir acá. ¿Todos tenemos la misma predisposición a la enfermedad, a la misma predisposición al estrés? Ya usted mismo se da cuenta que no es así. Hay variantes. Hay personas que tienen más predisposición física y otros más predisposición mental. Lo que dije no es exactamente así, porque mente y cuerpo por definición es lo mismo. Pero desde el punto de vista dinámico, académico, docente, en este momento lo vamos a separar. Entonces yo hago un ejemplo que uso siempre y que es el siguiente, porque enseguida las personas se identifican con lo que voy a decir. Supongamos que vienen dos taxistas en una esquina, dos taxistas, taxista 1, taxista 2, y los dos vienen con una presión arterial determinada, 100, no importa, 100. El 1 y el 2 vienen con una presión promedio 100, no vamos a entrar en detalle. Los dos chocan, y resulta que el 1 se baja y desciende presión arterial, le sube a 160, 170, y el 2 le sube a 120, le sube menos la presión. ¿Puede pasar eso? Y usted seguro ahora está diciendo sí. Es decir, al mismo evento hay personas que le va a subir más la presión que a otros, como también van a tener más taquicardia que otros, o más tensión muscular que otros. Y sin que sea patología, sin que sea enfermedad. ¿Y por qué? Esas personas se llaman reactores tensos. ¿Qué es un reactor tenso? Una persona que sin que sea enfermedad, no es enfermedad. Es esa persona que ante el mismo evento estresor, el mismo trabajo, la misma discusión, la misma lo que fuera, le va a subir como que a vos te pasa lo mismo que a él, pero a vos te sube más la presión. Entonces, esa persona es un reactor tenso. No es patología, pero indudablemente paga más caro los eventos estresantes cotidianos. Eso se llama reactor tenso. Dicho más técnicamente, es una persona que responde con reacciones neurobiológicas, por ejemplo las cardiovasculares, desproporcionadas a test estandarizados de estrés simulado, que ahora lo voy a comentar. Quiere decir que es una persona, el taxista número 1, que ante el mismo accidente de tránsito le va a subir más la presión, más la frecuencia cardíaca, va a transpirar más, va a tener un tono muscular más alto, la actividad bioeléctrica cerebral va a ser mayor. Es un reactor tenso. Y todas estas reacciones son las que tuvo Lucy. ¿Recuerda? En el segundo slide. Esto es un reactor tenso. Todos tenemos una tendencia a reaccionar porque si no, no sería normal. Pero hay personas más susceptibles, aunque no hablamos de patología, pero que son más sensibles a tener reacciones tensas. Y si lo tuviese que decir, diría que un reactor tenso es aquel que frente a un estrés X estándar, el mismo choque de auto, le sube más la presión arterial, ve que son dos flechitas para arriba, más la frecuencia cardíaca, más la adrenalina y el cortisol, que son hormonas de estrés, más la frecuencia respiratoria, lo que le pasaba a Lucy cuando vio el tigre. Y un reactor calmo es aquel, y hablo calmo físico, no mental, que al mismo nivel de tensión su presión arterial no sube tanto. Muy bien. Entonces es carita feliz. Le sube la presión, pero poco. Le sube la frecuencia cardíaca, pero poco. Le sube la adrenalina o el cortisol, pero en menor cantidad. La frecuencia respiratoria pasa lo mismo, y así.
estas diferencias biológicas existen y son medibles. Y esto depende de la naturaleza de cada uno. No es enfermedad, no es patología, es condicionamiento que se da desde el nacimiento. Digamos, es algo genético. Les decía que los expositores de hoy son parte del equipo del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, donde tenemos un servicio de diagnóstico y tratamiento en talleres, algunos de ellos vamos a esbozar hoy, para el manejo del sufrimiento, del estrés. Este es nuestro hospital, y eso que antes les mostraba, el reactor tenso y el reactor calmo, lo podemos medir, valorar en un equipamiento, en un polígrafo que se llama psicoescáner. ¿Qué es lo que hacemos? Lo vamos a comentar muy rápidamente, al efecto simplemente didáctico. Nosotros aislamos a la persona en una cabina y le ponemos electrodos, es indoloro, es un estudio simple, electrodos que miden las variables biológicas que usted razonó junto conmigo que tenía Lucy cuando vio el tigre. Recuerde que el tigre, amenaza o estresor es lo mismo. Y piense cuáles son sus estresores para poder manejarlo. No se puede combatir el enemigo que no se conoce. Entonces aislamos a la persona en el psicoescáner y le medimos la presión arterial, el electrocardiograma y las distintas variables que hacen a poder determinar en qué medida es un reactor tenso. Lo podemos ver en una pantalla, tenemos el electrocardiograma continuo y así podemos medir. ¿Cómo se hace? Se tranquiliza a la persona. Música suave, respiración abdominal y se miden las variables biológicas, como cuando Lucy estaba tranquila. Y después se hace un estrés, se genera un estrés con un test muy simple que pone nervioso a la persona, pero le digo, menos que cruzar la 9 de julio al mediodía. Esto es lo que quiero decir. Pero el equipo muestra cambios. De acuerdo a la magnitud de esos cambios, sabemos si estamos frente a un reactor tenso o un calmo. ¿Y para qué sirve esto, doctor? Bueno, a todos nos hace bien la actividad física aeróbica, me refiero a la caminata. Pero un reactor tenso, por ejemplo, es el que más beneficio tiene. Y así puede que hasta la medicación que tenga, a lo mejor para la presión arterial, sea conveniente reemplazarla por otros medicamentos como los beta bloqueantes y otras cosas que no importan ahora porque son reactores tensos. Entonces, ¿qué estamos midiendo? Mente y cuerpo es lo mismo, pero estamos viendo didácticamente cómo reacciona el cuerpo, cuánto le sube la presión para el mismo accidente de tránsito, cuánto le sube la presión para el mismo accidente de tránsito, con el ejemplo del taxista número 1. Esto, bueno, ahí la puerta está cerrada, efectuamos las mediciones correspondientes. Acá hay una imagen partida, este es el interior de la cabina está insonorizada, nosotros le damos instrucciones al paciente de qué hacer, cómo hacerlo, y así podemos saber, en este método diagnóstico, si es un reactor tenso o un reactor calmo. No es la única variable. Otra variable muy importante, recuerde que mente y cuerpo no se puede separar, pero otra variable importante es la mentalidad. ¿En qué medida esa persona en su mente tiene lo que llamamos, que lo vamos a ver ahora, personalidad proestresora? Es decir, las personas que se estresan fácil. Mire, lo voy a decir simple. Un reactor tenso está más predispuesto físicamente y si quiere usar un lenguaje llano y coloquial y hasta gracioso, es medir qué tan o calentón es. Mientras que la actividad mental, lo que estamos midiendo es que en qué medida tal o cual persona es un petardo de mecha corta, es decir, una persona que desde el punto de vista psicológico reacciona con más facilidad y puede desarrollar más fácilmente síndrome del estrés o sufrimiento, y cuando la persona conoce cómo es, se puede conducir o se puede manejar. Ya hemos homologado terminología, voy a redondear. Dijimos, ¿qué es el estrés agudo? Recuerden Lucy y el tigre. ¿Qué es el estrés crónico? Recuerden ese hombre que estaba trabajando y dijimos que hay tigres. Dijimos que tigre, estresor o amenaza es lo mismo.
es decir, lo que va en contra de nuestros intereses. Después dijimos que cualquier síntoma podría ser un síntoma de estrés. Dijimos también, redondeando el tema, que estrés crónico es sinónimo de sufrimiento. Porque si usted me pregunta ahora, doctor, ¿cómo sé si tengo estrés? Bueno, nosotros lo podemos medir. Puede haber test psicológicos cognitivos avalados. Pero más allá de eso, si usted está tenso y sufre, eso es estrés. Tiene un costo, primero emocional, y en última instancia va a condicionar alguna patología genética a la que usted esté predispuesto. ¿A quiénes podemos tratar? ¿Con quién qué podemos darle a usted? O en el hospital, pero ahora lo que importa acá, herramientas. Primero, conocimiento, es decir, esto es estrés. Porque si usted después de esta charla dice, cuando sufro es estrés. Mire, el que va y trabaja, va, viene, se mueve mucho y uno dice, ¿qué estrés debe tener? Pero se siente bien, no es estrés. ¿Por qué? Porque sarna con gusto no pica. Ahora, un desocupado que no tiene trabajo, no se mueve, no hace un montón de cosas, pero tiene muchísimo estrés. Recuerde que el sinónimo de la palabra estrés es sufrimiento. Y recuerde aquello de Siddhartha Gautama, el Buda: el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. ¿Por qué optativo? Porque podemos aprender a gestionar la vida a nuestro favor, sobre todo en la vida moderna en que vivimos. Y hay gente que dice, no, doctor, yo no voy a poder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos en el hospital? ¿Y qué es lo que queremos transmitirle hoy a usted acá en esta jornada de la Cátedra de Estrés y Salud de la Facultad de Medicina? Lo que queremos es hacerle saber que todos pueden cambiar un no por un sí a través de algún esfuerzo. Es decir, que podemos mejorar. Si me expresé bien hasta acá, lo que ahora quiero transmitirles es que los principios generales del tratamiento del estrés, de los cuales algunas pinceladas vamos a ver hoy como adelanto de otras jornadas que vamos a desarrollar, es que primero vamos a hacer un diagnóstico. Pero claro, usted me va a decir, pero doctor, yo no voy a ir al hospital o no vivo en Buenos Aires o lo que fuera. Sí, pero ya hay un autodiagnóstico, y el autodiagnóstico es si usted sufre, si usted está tenso, está nervioso, si tiene... pero ya eso lo va a ayudar. Y hay tres áreas de abordaje: un área médica, biológica, mediciones biológicas, mediciones incluso hormonales y cosas que no vamos a entrar ahora, conductuales, diría más que conductuales, psicológicas, que podemos estudiar, es decir, de psicología cognitiva, en el cual podemos medir las variables psicológicas que condicionan que esa persona tenga predisposición al estrés. Y para mí, y lo vamos a ver con más profundidad en algún otro seminario, en alguna otra jornada de la facultad, en la filosófica. Mire, el destino final del manejo del bienestar es filosófico. En el año 2400 a.C., Atenas, Epicteto, un filósofo estoico, hizo una afirmación extraordinaria. Mire qué afirmación: ser filósofo no es comentar doctrinas filosóficas, sino practicar filosofía todos los días. Me parece una definición interesantísima. ¿Qué vamos a ver hoy? Después de esta introducción y con los colegas del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro, lo que vamos a ver es pensamientos distorsionados. Vamos a comenzar con esto. ¿Qué es un pensamiento distorsionado? ¿Qué es un condicionamiento que hace que yo pueda tener estrés? Comunicación asertiva, es decir, lo que se llama asertividad. ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación preservando mis intereses de un modo maduro? Lo vamos a ver. El manejo de la ira, tema central. El manejo de la ira es ya para una jornada. Lo que vamos a hacer hoy son pinceladas, pero nos interesa transmitir esto y que uno tome conciencia que uno es artífice de su destino en buena medida. Alimentación y estrés. La alimentación no lo decimos nosotros, lo dijo Hipócrates. Hipócrates dijo algo una vez que fue extraordinario: que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina central. Si uno fuma, exceso de café, mate, té,
son adrenalinas externas. La resiliencia, es decir, cómo supero una situación. La resiliencia no es resistir. La resiliencia tampoco es cicatrizar. La resiliencia es salir de un trauma mejor que antes. Y los fundamentos biológicos de la meditación, que va a ser que con eso vamos a terminar y yo le voy a dar, esto me toca a mí, cuáles son los fundamentos biológicos de la meditación, y vamos a hacer un ejercicio, aunque sea cortito, de meditación guiada, para que usted en casa, si tiene ganas, se tome unos minutitos para hacer un ejercicio de meditación. Dicho esto, vamos a dejar acá. Le agradezco muchísimo, esperamos que sea de utilidad. Vamos a comenzar con pensamientos distorsionados que lo va a dar la licenciada Mariana de Loza, así que Mariana.